Bueno, comenzamos a grabar. Fede Yo lo que y veo, Rocío. la cámara suya, profe, la veo fija. Fija. Sí, quedó fija, quedó congelado. A ver. Ahí se movió un poco, pero sigue como congelado. Como que hace No, lo que pasa es que no, así. no me estoy moviendo, ese es el Queda. tema. Bueno, vamos con el tema de. A mí No, igual no Ah, se mueve nada, profe, no se mueve ni la boca, nada. cuando habla. Bueno, ya me van a ver, ya me van a ver. Bueno, vamos con dos temas fundamentales. La primera parte del cuatrimestre anterior fue bicicleta, ¿sí? La bicicleta es el predecesor de la motocicleta. Si ustedes tienen más o menos en cuenta o tienen fija la mente en ese sentido, ustedes van a ver que los motores se montaban, ¿sí? Se montaban sobre ese espacio triangular, comúnmente, ya sea de bicicleta de playera o de varones. La moto tiene su surgimiento a partir de ahí. Ahí está entrando Wally, que no sé quién es. Buenas tardes. Hola. Bueno, vale. ¿Quién es? Ahí está, activé el Zoom. Ah, ¿cómo anda? Ramírez, ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo andan, ¿Bien chicos? vos? Todo ¿Andás bien. bien? Bien, bien, sí. Bueno, dale, bienvenido. Gracias. Bueno, sigamos. Ahí me ven moverme, ¿eh? Sí, ahí mejor. Bueno, vamos con el tema de, para tener una moto, primero, o sea, una moto, una bicicleta, ¿qué es lo que tenemos que tener? Un cuadro. ¿De qué tipo de material pueden ser los cuadros? De hierro, hierro molibdeno, aluminio. aluminio, fibra de carbono, titanio. Sí, gracias. Y hay una variedad de posiciones en eso. O sea, de acuerdo al tipo de material que yo voy a utilizar, va a ser el tipo de motocicleta que voy a fabricar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, los motores pueden estar ubicados, o sea, en su origen hubo motocicletas que tenían el motor en la rueda delantera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se cuesta, o sea, son motos viejas, antiguas, de colección, y no tienen ni sentido mencionarlas, porque vamos a mencionar las que hay hoy en plaza. Pero en especial, tenemos dos tipos de motorización, ¿sí? Uno, motor de 2 tiempos y motores de 4 tiempos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que va a ser el sistema de combustión. ¿Cómo va a estar la combustión dentro para que ese motor pueda estar en funcionamiento? El motor de El dos de dos tiempos, tiempos es el que necesita, aparte que le agregue una cantidad de aceite en la exacto, mezcla. exacto. Bien, el tema fundamental, o sea, va a tener una carcasa, y va a tener un pequeño cilindro. ¿Cómo va a trabajar? El aceite que está ubicado dentro del cilindro, porque tiene, o sea, el aceite que nosotros le agregamos al combustible, ¿qué es lo que va a lubricar? El cilindro, o sea, el pistón, para que sube y baje y que en ese movimiento de subir y bajar no se dilate tanto el aluminio, sino que esté lubricado por el aceite que está dentro del combustible. ¿Se entiende? Pero dentro del cuerpo del motor va a haber aceite. Entonces, si tengo un motor de 2 tiempos, ¿qué es lo que voy a tener? Primero, un cuerpo, un cilindro, y voy a tener dónde lo voy a ubicar. O sea, lo voy a ubicar en un cuadro que puede ser de cuna simple cuando yo tengo esto acá y monto mi motor encima, monto mi motor. Ahí estoy montando mi motor y lo voy a ubicar en la parte delantera. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero hay motores que se ubican en la parte trasera también, que son las scooters. Ustedes si ustedes están en la calle hoy, mañana, pasado, van a ver de que hay scooters que tienen el motor en la parte trasera y que va a hacer girar directamente, ¿qué cosa? La rueda trasera. Ese motor, ¿cómo está sujeto? Va a estar flotante, o sea, tiene una sujeción en el cuadro, acá va a tener un amortiguador que lo va a sujetar porque va a hacer este movimiento, va a hacer este movimiento y va a hacer el movimiento de giro de la rueda, ¿sí? Una scooter cualquiera que ustedes paren, se van a dar cuenta que el motor está ubicado atrás y es flotante y que automáticamente va a tener un amortiguador. ¿Para qué? Para que suba y baje y que ese motor tenga dé la comodidad al ocupante y le proporcione el traslado.
Eso con respecto a la ubicación de los motores. ¿Lo tenemos delante o lo tenemos atrás? Cuando lo tenemos adelante, comúnmente vamos a tener los dos tipos, ya sea el motor de dos tiempos, nosotros tenemos el cuerpo del motor y automáticamente tenemos el cilindro arriba. Cuando hay de dos tiempos, automáticamente, ¿qué es lo que lo va a refrigerar? El aire, ¿sí? Porque no tiene válvulas. No tiene válvulas. O sea, tengo el cilindro y arriba tengo la tapa del cilindro con un pituto que va metido a la bujía, que es lo que le va a dar la corriente eléctrica para que se produzca la explosión y que se funcione. Sí, Fede. Fede, No, ¿me no, escuchas? estaba. Nada. Sí, Decime. sí, estaba siguiendo lo que usted estaba diciendo nomás. Sí. Eh, Perdón, me sale la tricota. sí, dale, dale. Y en el tema de las motos de cuatro tiempos, también, o sea, en la moto de cuatro tiempos hoy tenemos los motores flotantes, pero en la parte delantera. Si hablamos de motores flotantes en la parte delantera, o sea, vamos a ver que en la parte trasera tiene el motor flotante y hace girar la misma rueda. Hoy, en las motos scooter, que cualquiera de ustedes puede ver una moto scooter, y automáticamente está invertido el motor, ¿sí? Está sujeto al cuadro y está sujeto al cilindro. ¿Pero dónde está? No está montado, está flotante. ¿Me entienden hasta ahí? Está flotante, o sea, Sí, sí. ¿qué significa? Que el motor está en el aire, pero está sujetado por tres puntos, dos posteriores y uno cerca del cilindro, que va a trabajar ahí y va a conectar la rueda trasera directamente mediante cadena y va a provocar el desplazamiento del ocupante de la moto. Sí, decime. O sea, su consulta. El cilindro entonces no es parte del motor. ¿O El sí? cilindro es parte del motor y va a trabajar con el motor, pero ¿qué es lo que va a diferenciar entre uno y otro? En el de motor de dos tiempos, automáticamente vos vas a tener uno de fundición o de aluminio y arriba vas a tener una tapita, ¿sí? Y vas a tener aletas por donde va a circular el aire ¿Qué pasa al aire? para refrigerar, ¿sí? ¿Se entiende? Se refrigera en el de dos tiempos, automáticamente se refrigera por aire, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces va a tener estas aletas y automáticamente va a pasar el aire por esas aletas que son de aluminio comúnmente o de fundición y automáticamente ese aire que pasa por ahí hace que descienda la temperatura del cilindro. ¿Se entiende? Sí, En sí. el cambio, en el de cuatro tiempos vamos a tener tres alternativas. Primero el de aire, si vemos que es el cuerpo del motor, tengo el cilindro y tengo una prolongación más, que es donde va a estar el sistema de válvula y demás, y tiene aletas, es exclusivamente refrigerado por aire. En cambio, si veo que salen dos conductos metálicos comúnmente van a salir del lado derecho de la ubicación del motor, van a salir dos conductos de metales, cromado, lo que sea. ¿Qué es lo que sale del interior del motor? El aceite. Y va a ir a un pequeño radiador que va a estar ubicado en la parte posterior del manillar de dirección, pero adherido al tanque, al cuadro, perdón. Entonces, cuando yo avanzo, ese aire que viene hacia mí, refrigera ese aceite, que lo tengo en el radiador, y vuelve a ingresar al motor en forma mucho más a menos temperatura. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. O sea que en el de Sí, cuatro tiempos el aceite y el combustible nunca se mezclan. Nunca se van a no. mezclar. En el de cuatro tiempos nunca se mezclan. En el de dos tiempos y es exclusivamente para ponerlo en funcionamiento y para que el pistón no En el se... de dos pues lo necesito. ¿Cómo? ¿Cómo, Rocío? En el de dos tiempos necesita Sí el o aceite. sí o sí, porque eso es lo que va a lubricar qué cosa, la subida y bajada del cilindro. ¿Se entiende, Fede? Sí. Porque Sí, en el de cuatro tiempos, digamos, el cilindro está aislado de la parte donde explota. Tiene que haber algo que separe, claro, digamos.
donde explota el combustible, que por donde mueve el En el de cilindro. dos tiempos, entra el combustible por un lado, hace todo este recorrido y vuelve a subir. Y acá arriba explota. ¿Sí? Pero fíjate, lubrica todo el cigüeñal, toda la parte inferior del rodamiento del cigüeñal. En cambio, en el de 4 tiempos entra el combustible acá y de acá Ah, sube y baja. acá. No pasa abajo. Sí. No pasa. En el de 2 tiempos sí pasa todo abajo. ¿Por qué? Porque tiene que lubricar esta pieza de abajo también, inferior. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el de 2 tiempos para que lo retenga de vuelta. Entra el combustible, pasa por debajo, lubrica el cigüeñal y vuelve a salir por arriba. Pero como entró, o sea, entra siempre líquido, pero cuando hace este movimiento se transforma en gaseoso. Entonces, ¿qué significa? ¿Significa qué cosa? Que si vos tenés un encendedor, ¿cómo prende el encendedor? Vos tenés líquido, Con la chispa. Sí. con la chispa. Pero cuando sale al ambiente se transforma, pierde la presión y es un gas. Claro, ese es el sistema como trabaja. En cambio, en el de 4 tiempos, automáticamente el combustible entra a la cabeza del cilindro, que tiene un espacio de recorrido, que es la carrera, ¿sí? Entra ahí y no pasa abajo. Ah, claro. No Abajo pasa. está el En aceite cambio, nomás. ¿eh? Abajo está el aceite, digamos. Abajo está lubricado por aceite independiente al combustible. El combustible no va a pasar abajo. El combustible va a quedar arriba en la cabeza del cilindro. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Y hay unas motos que tienen el cilindro horizontal. Puede ser unas BMW que yo he visto. Exacto. Exacto. Ah, Pero fíjate, si vos viste la que BMW, va. que son los Sí. cilindros, o sea, son a 180 grados, esos cilindros están refrigerados por aire. Sí, tiene todo el coso de fundición con rayitas, digamos. Bueno, a eso, esas Parece un son avión si vos lo ves de frente. esas son las aletas de refrigeración. Esas son las aletas de refrigeración. Ves que tienen varias aletas así, o sea, si estamos hablando así, pasa el aire por acá y refrigera. ¿Pero para qué? Para que el movimiento del cilindro cuando está trabajando adentro no trabaje a más de 100 grados. ¿Se entiende? ¿Por qué? Sí. Porque si trabaja a mucha más temperatura, eso se va a agarrotar y se va a soldar y se va a romper. Por eso el sistema de refrigeración. Y hay una cosa importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Si ustedes no ven aleta en la parte superior del cuerpo del motor, ven todo laminado, o sea, como ponerle un ejemplo, esto ven liso, así, si ustedes ven liso, automáticamente ven el metal, pero de cobertura nada más. ¿Qué significa? Que está refrigerado por aire, por aceite o por agua. ¿Sí? Variador, ya. Si ustedes ven aletas, es refrigerado por aire. Si ustedes ven sellado eso y ninguna aleta, automáticamente está refrigerado por aceite o por agua. ¿Cuál es la diferencia de la salida del agua, en especial, qué es lo que va a tener en la parte del motor? Para sacar el aceite del motor al radiador, va a tener una pequeña bombita de aceite. En cambio, puedo tener, en el de 4 tiempos puedo tener las 3 alternativas. Si yo avanzo, el aire que viene hacia mí me va a refrigerar, pero también va a ser refrigerado por el aceite y por el agua, ¿sí? Fíjense una cosa que ustedes comúnmente no le prestan atención, pero sí ven la característica de las motos. El carenado. ¿Para qué sirve el carenado? Para darle caudal al aire cuando va avanzando la moto. Si yo hago esto, voy dirigiendo y voy concentrando qué cosa. El aire, el flujo del aire, Claro, para refrigerar una pieza determinada. ¿Se entiende? Ahora yo pregunto, cuando la moto está, digamos, el motor encendido, pero no se está moviendo, o sea, no recibe aire fuerte, frío, digamos, ¿cómo se Yo te refrigera? hago una pregunta. Vos ahí estás encerrado en tu casa. No estás recibiendo aire. No estás Claro. recibiendo aire. Si prendés el ventilador sí direcciona el aire. Si vos abrís una ventana y en la ventana está entrando aire, ese aire va a circular.
pero por más que vos no tengas ninguna ventana abierta ni un ventilador prendido, en cambio estás adecuado tu temperatura al ambiente que está ahí. Y Sí. como no vas a estar girando, haciendo girar a más de 1000 vueltas el motor, entonces ese aire, pequeño aire que vos tenés ahí en tu habitación ahora en este momento, te está refrigerando. ¿Se Claro, entiende? se templa, digamos. Claro, va a ser regulado. La temperatura comúnmente es siempre regulada. O sea, si vos tenés el motor acelerado del auto o de la moto, ¿qué va a pasar? El motor trabaja muchas revoluciones y por ende va a tomar mucha más temperatura. Si no tenés sistema de refrigeración, eso, olvídate del motor y olvídate de cualquier cosa. Eso pasa por ahí cuando ves algunos videos de los encuentros de motos, que por ahí hay tipos que se pueden acelerar la moto y por ahí ves que se empieza a prender fuego. Porque como si no tiene aire que le llega, va a levantar temperatura y no va a poder refrigerar, ¿no? Algo así. Claro, pero lo que pasa es que comúnmente en ese tipo de encuentros de motos, muchísimas veces sí hacen el desplazamiento o hacen una pequeña tirada de pistoneada o de lo que fuere, y en especial, ¿qué pasa? Que el mismo, o sea, una pequeña brisa ya te refrigera, ¿me entendés? Una pequeña brisa Claro. te refrigera. Ese es el tema. Rocío, Wally, Voy bien, va bien. ¿vas bien? Sí, yo he Sí, visto sí, sí. videos que por ahí le Justo acá. pasa a algunos que, perdón, Wally, Sí, nada, algunos pasa nada. que son medio cabeza de tarro y entonces se ponen a quemar cubierta, supongamos contra un árbol. Entonces se quedan ahí fijados contra el árbol y se ponen a quemar la cubierta de atrás y acelerar la moto y nada, por ahí Sí, ven pero que se ¿sabés qué es lo empieza a que prender pasa, fuego. Federico? Comúnmente esas motos son refrigeradas por aceite o por agua. Ah, Nunca, claro, nunca van a ser de dos tiempos. Nunca van a ser de dos tiempos. Entonces, toda la presión que le meten a la rueda trasera o que le echan combustible o aire o lo que fuere, la rueda trasera va a girar, pero en tanto y en cuanto el motor esté girando, el sistema de refrigeración de esa moto, ya sea por agua o por aceite, va a claro, estar exacto, trabajando. claro. Va a estar trabajando, ¿se entiende? O sea, por más que esté estática, ¿sí? Sí, sí, Pero si vos estás dando vueltas, el sistema está sacando el agua del interior, el agua caliente. Es como que cuando vos sacás la pava de arriba del fuego. ¿Qué es lo que estás haciendo? Con el primer chorrito, ya ese chorrito, el primer chorrito, sí, ya tuvo menos temperatura en el mate. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en esa caída, automáticamente, ¿qué hizo? Bajó la temperatura. No estaba al sí. 100%. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? No, yo voy bien por ahora. Rocío, dale. Bien, profe. Bueno, Yo tengo una. cómo ¿Qué? ponemos en funcionamiento el motor de esa motocicleta? En el motor de Yo dos tengo una tiempos más. El comúnmente tiempo, perdón, ¿Cómo? ¿se escucha? Dime. Sí. De dos Ah, tiempos. el tiempo. Porque uno dice dos tiempos, cuatro tiempos. ¿Qué es Dos el tiempos, tiempo, digamos? admisión, admisión, Eso. compresión, explosión y escape. Admisión, compresión, explosión y escape. En el dos tiempo hago admisión y compresión, explosión y escape. Entonces, vos tenés cuatro tiempos en dos tiempos. ¿Se entiende? Tenés Sí, admisión, ahí compresión, entendí. O sea, explosión y escape. Y acá tenés admisión, compresión, explosión, escape. ¿Se entiende? O sea, te hago así. sí, sí. Eso lo hacen las anelitas 50, por ejemplo, la de dos tiempos, que hace 4 horas en dos. Por eso Claro, necesita Sí, el aceite que se mete con la nafta. claro, bien. es ese. O sea, cuando entra esa admisión, cuando pasa, a ver, Fede, para que vos lo entiendas, cuando entra el combustible, entra en admisión, cuando pasa por debajo ya sube con compresión. Ah, Entonces, porque se cuando está moviendo. entra a la parte de arriba, Claro, cuando entra a la parte de arriba, ya el pistón está subiendo. claro. Y entonces Sí, recibe la chispa, explota y automáticamente cuando está bajando, él libera el sí, combustible
Sí. libera el combustible quemado y automáticamente sigue bajando. Cierra eso y vuelve a cumplir el ciclo. O sea, de los 4 ciclos, los cumple en 2. En 2. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí, sí, ahí 2 entendí. tiempos. Claro, pero por eso hago así los dedos para que me entiendan, Federico. Sí, sí, ahí entendí. Uy. ¿Cómo pongo en marcha esa moto? Estamos medio corto de tiempo, no Dijo, importa. ¿cómo ponemos en funcionamiento el motor? Bien, en el 2 tiempos, ¿cómo vamos a tener una manivela? Siempre vamos a tener patada de arranque, ¿sí? Que en esa manivela, ¿yo qué voy a hacer? Voy a empujar con el pie, ya sea pie izquierdo o pie derecho, voy a empujar, y esa manivela va a tener una media luna que va a hacer girar ¿qué cosa? El cigüeñal. Entonces, va a cumplir los 4 tiempos, Federico, admisión y compresión, explosión y escape. Entonces, cuando yo muevo la manivela, entra el aire y el combustible, se comprime, explota y sale. Es en el de 2 tiempos, ¿sí? Siempre por patada. En cambio, ¿cómo recibe la chispa ese motor? ¿Cómo recibe esa chispa? Mediante una bobina de arranque, ¿sí? Una pequeña bobina que ustedes van a ver que está adherido al cuadro y automáticamente un cable que va a salir a la bujía. Esa es la bobina de arranque. O puedo tener dentro del volante de inercia, automáticamente tengo una bobina de arranque y una bobina de luz. ¿Sí? Son 2 bobinas. A mí la que me interesa es la de arranque. ¿Por qué? Porque tengo que poner en funcionamiento ese motor. Entonces, yo cuando empujo la patada, automáticamente, ¿qué hace? Comienza a girar el motor con el combustible que tengo y la chispa. Entonces, comienza el funcionamiento del motor de 2 tiempos, que son admisión y compresión, explosión y escape. ¿Sí? En el de 4 tiempos, puedo tener 2 alternativas de ponerlo en funcionamiento. ¿Sí? Uno, ya sea por patada, y el otro tengo la alternativa de tener la corriente eléctrica mediante la batería. Eléctrico. En el de 2 tiempos no tengo batería. Eso ténganlo en cuenta. No. En el de 2 tiempos no tengo batería. En el de 4 tiempos sí tengo batería. ¿Sí? Sí. Entonces, el combustible, el de 2 tiempos es uno y el de 4 tiempos es otro. La corriente eléctrica en el de 2 tiempos es por la bobina y en el de 4 tiempos es por la batería. Va a tener una bobina igual, ¿eh? ¿Sí? Va a tener una bobina igual, pero en especial, ¿qué es lo que le va a dar? Le va a dar la corriente, o sea, puedo utilizarlo mediante patada o puedo utilizarlo mediante la llave de inercia, o sea, la llave de arranque. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Tiene rueda de arranque, Miguel. Tiene un arranque, sí, va a tener un motorcito de arranque, que yo cuando pongo en contacto, tengo la llave, pongo en contacto y aprieto el botonito. Aprieto el botón y automáticamente ese sistema hace girar ¿qué cosa? Todos los componentes del motor para que eso se ponga en funcionamiento. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Uh-huh. Tenemos 7 minutos, esto es lo más probable que se corte. Yo igualmente ahora, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Igualmente este video lo voy a subir y voy a subir otro complementario que voy a explicar sistema por sistema para que ustedes vayan entendiendo mucho más claro y lo voy a hacer siguiendo un orden cronológico, ¿sí? Porque nos queda sistema de transmisión, nos queda sistema de iluminación, sistema de embrague, sistema de freno, ¿sí? Nos quedan varios sistemas y en especial yo lo que pretendo con esto es que automáticamente ir preparándolo a ustedes para el final, ¿sí? Quiero también, o sea, nosotros los lunes en el CAEP, nosotros los lunes o los martes, creo que los martes con ustedes, tengo a la mañana temprano de 7 a 9, quiero que me digan qué día les conviene más para hacer esta reunión de Zoom y automáticamente ir evacuando todas las dudas e ir avanzando en el programa de estudio. Porque el próximo tema que vamos a tocar es directamente el informe pericial, ¿sí? Federico, que vos ahí vas a andar bien.
pero ¿qué es lo que tenemos que buscar y qué es lo que tenemos que escribir y lo fundamental es quién lo va a leer ese informe? Porque nosotros podemos escribir muy bonito, pero si el que lo recibe no tiene la capacidad de interpretación o no tiene la capacidad de entendimiento de lo que ustedes quisieron escribir, esa persona no la va a entender y no le va a dar la utilidad, en especial de que cada uno de ustedes se esmeró o se trató de esforzar para que esa persona, un tercero que muchísimas veces nosotros no conocemos, ¿sí? ¿Se entiende? Que muchísimas veces ustedes dicen, sí, es Lucio, ¿y qué sabe Lucio de esto? ¿Qué sé yo? Pero que lea y entienda. Entonces, ustedes en ese informe pericial, ¿qué es lo que van a contar? Van a contar la historia de lo que ustedes están viendo y del trabajo que están haciendo en forma secuencial. Y van a ir contando la historia desde el momento en que ustedes son convocados, de la llegada, de los trabajos que están haciendo en forma secuencial, y porque ese es el modo de trabajo de relevamiento. Es un trabajo secuencial, desde la primera comunicación que reciben, de pedido de comparecencia de los peritos, la llegada, el trabajo que hacen los testigos, la recolección y todo lo demás. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, avanzamos un poquito más Bueno, y para que ustedes entiendan, las motocicletas van a tener comúnmente dos ruedas de similitud de tamaño, pero puede variar en la composición del neumático delantero al neumático trasero, ¿sí? ¿Por qué? Porque la rueda delantera comúnmente es la que abre y la otra es la rueda tractora, ¿sí? por lo general la Entonces, de antes es más grande. es más ancha La de atrás. la de atrás, la de adelante siempre es más Es fina. ancha el atrás, pero más grande la adelante. No, ¿Puede ser en rodado, Rocío? Claro. no, el rodado es igual. En Oye, realidad, no, en porque si no realidad vas no. El así, rodado igual, o pared. Rocío, si no vas así. No, no, el rodado igual. Lo que parece la de adelante, digo, pues sé un montón de, no sé si un montón, pero tuve moto y la he desarmado. La atrás, que es la que lleva La, que la cuando se tiene la corona. atrás, que tira todo el coso de la cadena, que es muy complicado, que sí es más ancha, pero la de adelante es más fina y parece grande. Bueno, pero por eso, a eso es lo que me estoy refiriendo, de que la rueda delantera siempre es más fina y la rueda trasera es más ancha. Pero es por una cuestión de tracción, ¿me entendés? Claro, claro. Pero en particular, o sea, van a ser similares. Uy, se acabó el tiempo. A ver si lo puedo Quedan actualizar. 10 minutos, profe. ¿Eh? Quedan 10 minutos, bro. Dice 10 minutos, 10 profe, minutos dice. quedan. Bueno, el tema es que la rueda delantera y la rueda trasera va a variar en eso. ¿Pero por qué? Porque la rueda delantera va a abrir el camino y la rueda trasera es la que va a traccionar. Tenemos tres tipos de transmisión en las motocicletas, ¿sí? La más común es la cadena. La más común es la cadena en la que ustedes van a ver en moto de competición y en motos grandes, chicas y medianas, que es la que más sufre y en especial qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Agarra tierra, barro, agua, charco, lo que sea. Las otras dos Motocross. alternativas, es cardánica, que en esta tenemos dos variedades, cardánica externa, que es cuando yo tengo como si fuera un árbol de un cardan de un vehículo, sale un engranaje desde el cuerpo del motor y tengo un acople directamente en la rueda trasera. Entonces, esto va a estar al aire libre, va a tener una cruceta acá y una cruceta acá para hacer este movimiento, para trabajar, porque va a hacer este movimiento, y para que esto no se rompa, porque si esto es fijo, rígido, se va a romper. Esta es no lubricada. ¿Por qué? Porque entra dentro de una cuña estriada y entra dentro de una cuña estriada. Y después está
cardánica interna, que sí es lubricada. En esa vamos a encontrar en la Vespa, en Ciambretta, vamos a encontrar en BMW o en alguna otra marca importante. Acá hay una Honda Shadow, profesor, que no se le ve la cadena, no sé cómo es la tracción de la ¿Cómo? Honda Shadow. La Honda Shadow. Lo que pasa es que hay variedades. Muchísimas veces directamente vienen con el cubre cadena. ¿Para qué? Para que no le entre ningún elemento extraño. ¿Sí? Entonces, en forma periódica vos lo tenés que abrir para tensar. ¿Por qué? Porque hay un problema con el tema de la cadena. La cadena tensa de la parte de arriba, pero la parte de abajo, si está floja, ¿qué pasa? Salta. Es como la bicicleta. A ver, si tenemos la cadena de Dale. bicicletas floja, y puede provocar qué Una vez que cosa. les hace de cadena, después nunca más lo podés volver a poner como estaba. No, pero por eso, las motocicletas, ¿qué es lo que tienen? Un tensa cadena que periódicamente vos lo tenés que ir regulando, independientemente que la tensión Hay la que produce. ajustar, regular. Sí, con una. Sí, siempre lo regular, Rocío. Una llave Y, 10 por lo general. sí, 10, 11. Sí. Bien ahí. El tema fundamental es que hoy en especial, viene un carrilero que es como si fuera un tensa cadena independiente al que tenemos el de la rueda, el de la sujeción de la rueda. Entonces, ese carrilero, ¿qué hace? Tiene un pequeño resorte y automáticamente lo va tensando de forma a medida que se va aflojando esa cadena. Pero tenemos que tener en cuenta que esa cadena, cuando se sale de su corona y piñón, se enrosca, ¿dónde? En la rueda trasera y te hace caer. O se enrosca en el motor, por el piñón del motor, y te hace caer, ¿sí? Y automáticamente ahí sabes que vas a ir al suelo y a la velocidad que vas, te vas a golpear y te vas a golpear fuerte. Entonces, O lo peor es cuando se clava al motor. bueno, pero por eso, o sea, tenemos varias alternativas de que se te pare la moto. Falta de combustible, se te enrosque la cadena, o te quedes sin corriente eléctrica. ¿Me entendés? Entonces vos decís, pero combustible lo cargué hoy a la mañana, sí, pero no tenés corriente eléctrica y tu motor se paró. ¿Me entendés? Entonces vos vas a poder controlar, ¿qué cosa? La dirección de la moto nada más, y con la inercia que vos venís, de acuerdo a la velocidad que venís. Pero después, si vas en una ruta, arreglaste. Ese es el tema. Después la cardánica interna la van a ver que está dentro del motor flotante en la parte posterior y automáticamente sale un eje del cuerpo del motor, sale un eje del cuerpo del motor que sujeta la rueda directamente y automáticamente eso está lubricado por todo el aceite que está dentro del interior del mismo cuerpo del motor. ¿Sí? Si ustedes tienen coche, no sé en qué auto estás, Rocío, vos ahora. Un Corsa. Bueno, si no tiene tapa rueda, si no tiene tapa llanta, vos vas a ver una rosca grande en el medio de la rueda, que es lo que va a sujetar. Va a sujetar el semieje o la homocinética. Es lo mismo, en el sistema de la moto es lo mismo. Pero ¿qué es lo que va a trabajar? El eje cardánico que le va a dar giro, ¿qué cosa? Va a acoplar y va a desacoplar el motor a través del sistema de embrague. ¿Y qué es lo que le va a hacer? Le va a hacer girar la rueda de acuerdo a las revoluciones del motor. ¿Para qué? Para provocar la traslación de la persona. ¿Se entiende? Entonces, ya vimos tipo de motorización, cómo va a funcionar, los tipos de transmisión, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Fede? Está bien. No, está bastante claro. ¿Vos, Wally? No, estoy bien, sí. Voy bien, sí. Bueno, recuerden siempre, la moto de 2 tiempos no tiene batería, ¿sí? No tiene batería. La moto de 4 tiempos sí va a tener batería, porque necesita, sí, ¿qué cosa? Más vuelta para ponerlo en funcionamiento. Vamos al sistema de freno. Nosotros ya pusimos, o sea, el tema de combustible sabemos que va a estar adentro de un tanque, comúnmente el de 4 tiempos, el de 2 tiempos va a caer por gravedad, ¿sí? Si yo tengo un bidón de agua y automáticamente hago este movimiento y cae por gravedad, va a caer al piso. Entonces, eso va a utilizar el sistema de motorización de 2 tiempos.
En el de 4 tiempos podemos encontrar inyección electrónica. ¿Qué pasa con eso? Como trabaja con electricidad, muchísimas veces deja de enviar combustible y el motor se para. ¿Se entiende? Entonces, es como que si el motor dejara de recibir combustible, ¿por qué? Porque se rompió la centralita o lo que fuera, y entonces el motor no va a funcionar. Se apaga y chao, perdiste. Tema importante, ya nos estamos desplazando con el tema de la moto. La tenemos que frenar. ¿Qué hago? ¿Tiro el ancla? ¿Salto de la moto? Tengo dos tipos de frenos. ¿De cinta o de disco? ¿Sí? Comúnmente el de disco va a estar en la rueda delantera y que va a ser refrigerado y que va a trabajar por compresión. ¿Qué necesito? Un depósito de líquido de freno. ¿Dónde lo tengo? En el manillar al lado del acelerador. ¿Sí? Al lado del acelerador. Entonces, si yo para manejar, cuando tengo que frenar, ¿qué hago? Suelto el pedal de ¿qué? Del acelerador para apretar el freno. No hago al revés, con el pie izquierdo. Suelto el derecho, el acelerador para apretar el freno. Bueno, en este caso en la motocicleta pasa lo mismo. Dejo de acelerar, suelto el acelerador y aprieto el freno. Ese fluido que sale desde el depósito llega al caliper. La mordaza se denomina caliper. Esa presión ¿qué hace? Comprime el cilindro contra la pastilla y contra el disco y hace el efecto de frenado. ¿Sí? ¿Se entiende? Disco comprime por compresión. Aprieto el manillar, comprime y efecto de frenado. En cambio, en el de cinta, comúnmente, que va a estar ubicado en la rueda trasera, ¿qué pasa? Automáticamente piso el pedal del freno y la cinta se expande. ¿Choca contra qué? Contra la campana. Entonces, ¿qué pasa? El efecto de frenado hace por rozamiento, por expansión. ¿Sí? Tengan en cuenta que esto es expandir. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Los dos Para son mí buenos. siempre mejor por compresión. ¿Eh? Siempre fue mejor el por presión. Mentira. Porque tiene El más de disco frena espacio. más bruscamente. Claro, no, no, Es no. más brusco al freno a disco. No, el tema es el siguiente. El de expansión tiene más capacidad de frenado porque frena en un 70%. En cambio, en el otro, si yo tengo una pastilla de este diámetro, frena esto. El otro es mucho más grande, pero lo que pasa es que tiene la desventaja que no tiene refrigeración. Entonces, toma temperatura y se cristaliza. Y si recibe agua, se rompe. Lo mismo pasa con el disco. Tengan en cuenta, vos, Fede, cuando tengas un accidente de moto, independientemente de